O sea, no puedes pensar, es un sueño, o sea, que falte el respeto o que admitas injusticias delante de ti. O sea, también tienes que poner cartas en el asunto, decir hasta aquí, poner normas, no sé, me imagino yo que esto también tienes que actuar, pienso, no sé. Sí, o sea, lo que pasa es que, de nuevo, vamos a lo simple. Si tienes que actuar, actuarás. Si no tienes que actuar, no actuarás. Y no lo decides tú. Pero te dejas machacar, por ejemplo, no sé. Si se supone que en tu guión te dejes machacar, eso va a ocurrir. Ah, vale. Si se supone que no te dejes machacar, eso no va a ocurrir. Pero entonces... Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer esas preguntas hipotéticas que no nos llevan a ningún lado y empezar a simplemente decir, mira, tú sabes que lo que hay es que no soy el hacedor, la vida se me va a presentar con un sinnúmero de experiencias y si la mente está identificada con el sistema de pensamientos del amor, por así decirlo, pues confío de que lo que tenga que tener lugar en ese momento tendrá lugar. Porque lo que tú estás diciendo tienes mucha razón a nivel de la forma, tú no te tienes que dejar machacar. Claro. Sin embargo, a nivel de la forma eso lo puedes saber aquí y te encuentras que te dejas machacar. Y entonces ahora te machacas porque te dejaste machacar cuando tú sabes que no te debiste dejar machacar. Pero es que no te pudiste dejar machacar porque era en tu guión que te tocaba dejarte machacar. ¿Entiendes? O sea, vale, que lo que todo está, es el guión. claro, lo que estamos haciendo, fíjate, si lo vemos lo que estamos haciendo es erradicando la culpa. Porque ya no, por dejarte machacar yo no me siento culpable, o sea, si mi guión está que encima que me machacan, siento culpable, o sea, para nada, víctima, sí, o sea, te explico. Si tú, bueno, pero es lo mismo, o sea, te sientes como víctima, te sientes mal, ¿verdad? Porque tú crees que esa persona te machacó. Pero si tú no eres la hacedora, entonces esa persona tampoco es la hacedora, esa persona no te machacó. En el guión estaba que esa persona te machacara, porque en el guión estaba que tú tenías que ser machacada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo sé intelectualmente que yo no me dejo dejar machacar, pero sin embargo me encuentro que me están machacando y por miedo o por la razón que sea me encuentro dejándome machacar, si yo creo que soy el hacedor me voy a sentir culpable porque yo no debí dejarme machacar y por qué me sigo dejando machacar. Pero si ya yo sé que no soy el hacedor, entonces por lo menos no me siento culpable porque me dejé machacar. Es simplemente lo que tocaba en mi guión. Ahora, lo que sí es que en ese momento, tomando conciencia, pues bueno, vamos a ver el proceso de perdón que tengo que se tiene que trabajar ahí. Y por eso es que todo lo llevamos a lo mismo. Volvemos al capítulo que te compartí, los medios y el fin. Si el fin es la paz interior, entonces el medio para yo tomar conciencia de ese fin que es paz interior es que la vida me va a poner una persona que supuestamente me vaya a machacar, pero la vida lo está poniendo no para que yo machaque para atrás, es para recordar qué es lo que yo realmente deseo aquí. Y si yo puedo tomar conciencia de ello y eso es lo que está teniendo lugar a través de mí, no es que la persona no te machaque, es que quizá tú te encuentras respondiendo a esa experiencia en la cual te encuentras poniendo un límite. Pero el límite ya no viene con una carga de rabia ni ira hacia la persona. El límite viene porque eso es lo más amoroso que tú puedes hacer, no solo para ti, sino para que la persona también se dé cuenta que hay cierto comportamiento que no es apropiado. Pero todo esto que acabo de compartir, que puede hacer sentido, a final de cuentas, se da si es lo que tiene que tener lugar. Por eso es que es una paradoja. Por un lado te digo, tú no tienes opción de que si te machacan o no, y por el otro lado te estoy diciendo que si eliges el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, entonces actúas de esta manera, hasta que te das cuenta, es simple. Sí. ¿Entiendes? Entonces, mientras tanto, si una persona te machaca, entonces me cuentas sobre ello, pero pueda que nos encontremos aquí todo el tiempo y te das cuenta que nadie nunca te machacó. Bueno, esto yo, a ver, en mi caso o sea, no hablo de mí, pero esto es, bueno, yo tenía dos preguntas. Una era, o sea, en relación con las relaciones, sobre todo los límites, pero era también en el tema de que, como nosotros actuamos casi un 90% inconscientemente, ¿no? Esto, o sea, tomamos decisiones
basada inconscientemente, se ve que no, bueno, esto lo leí y resulta que es bastante cierto, ¿no? O sea, tomamos decisiones emocionalmente inconscientes debido por miedo, por cosas. Entonces, claro, de alguna manera no somos libres tomando una decisión. Y porque ya está como condicionada por una serie de cosas. Esto es lo que quería decir por un lado. Luego, bueno, es que antes de que se me olvide, también quería comentarte que esto de poner límites a las personas o tal, hay situaciones en la vida que realmente a alguien cuando le tocan las narices, pero lo que le hacen le tocaría a esta, todo el mundo reaccionaría igual, o sea, enfadándose, alejándose. Eso es tu percepción. Tú estás proyectando, asumiendo que todos van a reaccionar igual, no necesariamente. Bueno, a ver, no igual, pero cuando alguien... Hablo, por ejemplo, de cosas graves que pueden ocurrir, yo qué sé, imagínate moving a un niño en un colegio o en el trabajo o familiar, da igual. O sea, ¿Qué? bullying. Bullying. Sí, Bullying. o sea, esto es un tipo de daño que todo el mundo realmente no puede decir, bueno, esto es lo que me toca. O sea, la gente va a reaccionar todos de una manera o agresiva, o defendiéndose, o retrayéndose, o sea, son situaciones... O una persona muy consciente puede actuar muy amorosamente y lidiar con esa experiencia de una forma que quizá pueda haber una sanación ahí, ¿quién sabe? Ya no tengo idea. No lo sé. No sé. O sea, me da la sensación de que en situaciones la gente, bueno, todo se defiende, la gente un poco se defiende, pienso yo. En situaciones bastante límites cuando tienes que defenderte. Entonces, claro, aquí es como un poco complicado poner esta situación de decir, bueno, esto es un sueño, esto no es real. Lo que pasa es que, mira, un niño en una situación complicada, pues no sé si puede ser capaz de decir esto es un sueño, esto no es real. Un niño o un adulto, o sea... Lo que pasa es que nosotros el concepto de que esto es un sueño y esto hay que tenerlo muy claro. Esto es un sueño por el mero hecho de nuestra realidad es algo que va más allá de la forma. Pero mientras yo me identifico con un cuerpo y yo creo que mi nombre es Nick Arandes, esto es muy real para mí. Claro. Yo no puedo ir por ahí diciendo que esto es un sueño. Claro. Entonces... Ahora, lo que queremos decir con que esto es un sueño a este nivel es muy simple. Este sueño, pues, aunque aparenta ser tu realidad, ¿ok?, no es en realidad lo que aparenta ser. Me explico. Si tú estás en el desierto de Sahara y tú ves un espejismo, tus ojos ven un espejismo, perciben un espejismo. ¿Y qué es un espejismo? Agua aparente, ¿verdad? Y tú juras que hay agua, y si tú tratas de llegar hacia él, te estás engañando por lo que tus ojos están aparentemente viendo. Y tú le puedes hasta tomar una foto en la cámara, y en la cámara va a aparecer como si de verdad hay agua. ¿Entiendes? Eso, ¿ok?, se percibe muy real, pero no es lo que aparenta ser. En ese sentido es que dice, eso que tú estás viendo es mentira, porque ahí no hay agua. Eso es simplemente el reflejo de la luz sobre la arena. ¿Qué pasa? Reconozco que eso no es real, pero se percibe como real. Y se percibe tanto como real que hasta puedo seguir caminando hasta que finalmente pueda llegar a ellos, supuestamente, y si tengo bastante sed, voy a tratar de llegar a él, y lo que voy a terminar es finalmente muriendo, porque nunca voy a llegar a eso. Si soy consciente de que eso es un espejismo, si soy consciente de que eso que percibo como real es ilusorio, ¿cuál es la diferencia? Que ya dejo de caminar hacia él. ¿Entiendes? Por lo tanto, el hecho de que yo sea consciente de que esto es una ilusión, lo que me lleva es a tomar conciencia, a dar un paso hacia atrás, y desde ese espacio, ¿cómo yo responda a la experiencia? No tengo idea, porque eso es un montaje que se está poniendo ahí para que yo me autoengañe. Entonces, si yo no soy consciente, o sea,
La gente que dice por ahí, no, esto es una ilusión, no vas a hacer nada, pero sí, dicen que esto es una ilusión, pero ellos se creen reales. Entonces, no, aguanta. Sentido común. Sentido común es que si esa persona está haciendo bullying, sepáralo. Sentido común. La diferencia es que con el sistema de pensamientos del ego empezamos a ver culpables. Y los separamos con rabia, y los separamos con ira y con resentimiento, y hasta les damos un golpe por hacer eso. Desde una mente que es cuerda, los separa, porque sabe que obviamente ellos están actuando en función al miedo, en función al condicionamiento que les toca, y desde el amor, pues el sentido común me diría, pues mira, vamos a separarlo. O sea, a final de cuentas, no es ir por ahí diciendo que esto es una ilusión, es que lo que hagas es desde dónde lo haces. Yeah. La separación va a ser igual. Si dos niños están peleando y se pueden separar, se separan. Pero a final de cuentas es desde dónde lo haces. ¿Lo haces desde el miedo o lo haces desde el amor? Te voy a compartir un ejemplo. En Estados Unidos, cuando yo vivía en California, yo vivía en Laguna Hills, no, ¿dónde era? San Clemente, y me acuerdo como ahora, ¿ok? Había unas gangas afuera. Era un lugar que yo estaba rentando un cuarto en una casa, en un lugar muy afluente, pero yo estaba rentando un cuarto, o sea que en realidad la casa estaba muy bien, pero no era que yo tenía y una ganga de muchachos se forma una pelea o algo así, o empiezan a discutir afuera, ¿ok? Pues ¿qué ocurre? Y esto me acuerdo como ahora. Cuando yo escucho la ganga que está ahí afuera, que está eso, ¿tú sabes lo que me sentí me sentí inclinado a hacer? Me escondí debajo de esto y me quedé ahí hasta que eso terminase. El vecino quería jugar el papel de héroe, se fue a tratar de separarlos y ellos con el gas, ¿cómo se dice el spray que te ponen que te ciega? Sí. Las pimientas. Se lo tiraron a él y él se tiró en el piso fastidiado. Él quiso jugar el papel de héroe haciendo lo correcto, mira lo que pasó. Yo de cobarde, yo tranquilo. Porque no es mi problema. Pero claro, en ese momento yo no estaba tan consciente, de hecho yo no estaba ni siquiera en un curso de milagros. Pero el personaje Nick se escondió y el personaje Salvador pagó un precio. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Eso implica que él hizo lo incorrecto? No necesariamente. Voy a tirar una hipotética aquí. Quizá él reaccionando desde el miedo actuó con esas personas de tal manera que ellos desde el miedo pues se defendieron. ¿Quién sabe si él hubiese estado en un espacio diferente y hubiese sido llamado para interactuar, pudo haber interactuado de otra manera? No lo sabemos. ¿Entiendes? Por lo tanto, una madre que ve a un niño haciendo bullying, ¿verdad? Una madre que no es consciente, inmediatamente va a ir a defender a su hijo, aunque su hijo sea el que está haciendo bullying al otro. ¿Ok? Y se va a meter ahí, y entonces las dos madres inconscientes van a empezar a pelear una con la otra. No, porque mi hijo tiene la razón, aunque no sea así, porque siempre es así, cuando es inconscientemente, y no llegan a ningún lado. Una madre consciente, claro, puede inmediatamente interferir, pero la diferencia es que no lo culpa a ninguno. Simplemente se da cuenta y quizá puede hablar con el niño y quién sabe si eso termina en una oportunidad que eventualmente, cuando esa madre es consciente de una transformación en ella misma o lo que sea, puede quizá haber una transformación ahí. ¿Entiendes? Pero todo esto que estoy diciendo, mira cómo después que te comparto todo esto para efectos de un lenguaje a este nivel, si la madre va a actuar inconscientemente, eso es lo que va a hacer independientemente de lo que yo le diga o no. ¿Sabes por qué? Porque ese es su condicionamiento. Y el niño que supuestamente está haciendo bullying es porque en el destino de él es que se le haga bullying, y el que le hizo bullying al otro en el destino es hacerle bullying al otro. ¿Bien? Por eso es que volvemos a lo simple, el no hacedor. Pero de nuevo, aquí es donde el sistema de pensamiento del ego agarra estas palabras y las malinterpreta. Entonces lo que él está diciendo es que no debes interferir. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo no estoy diciendo qué hacer. Simplemente estoy recordando, nunca pierdas de vista la enseñanza principal para que por lo menos no actúes desde la culpa, o por lo menos no te sientas culpable. Y simplemente recuerda cuál es el propósito. Y si el propósito es perdonar, entonces tú sabes que todo escenario se va a utilizar con ese propósito.
Y si hay una persona haciendo bullying y yo estoy presente y yo tengo claro que mi propósito es perdonar y el amor es el que me dirige, pues el amor se encargará de hacer que yo interfiera. La diferencia es que no interfiero con rabia ni con ira, interfiero con un espacio que dice, vamos a poner un espacio aquí primero y bueno, vamos a hablar, a ver qué pasa. Y quizá pueda haber, el doctor Wayne Dyer le pasó eso. Él cuenta una historia hace muchos años. Él dice, yo me acuerdo que un vecino empezó a gritarle a mis hijos y esto que sí lo otro, y mis hijos vienen llorando a mi casa. Entonces yo me acuerdo que yo fui hacia donde el vecino, pero yo no iba con ira en mis ojos, yo simplemente fui a hablar, a ver qué estaba pasando. Y bueno, pero fui con un espacio muy amoroso. No hice lo que generalmente muchas personas hacen, se creen la historia del niño y van directamente con la rabia y la ira a atacar a la otra persona sin siquiera conocerlo, no saben qué pasa. Entonces Wayne se puso a hablar con él y se empezaron a hablar y entonces él dijo, y me di cuenta, claro, mis hijos estaban comportándose de una forma que y él simplemente perdió la paciencia, pero terminamos siendo muy buenos amigos y todo no pasó nada. ¿Entiendes? Sí, sí. Es como un poco de distancia y un poco de... O sea, no implicarte mucho. No, o sea, no es implicarte mucho, no, porque todavía estás tratando de ver qué hacer. No sé. No quería decir no implicar, o sea, es como... Poner conciencia, vamos. Ok. Sí, sí. Poner conciencia no es lo que tú haces cuando eso sucede. Poner conciencia es lo que tú haces ahora mismo. Sí, en porque, este instante. Claro, porque así es como se practica. Ahora es claro, por eso te decía antes que como actuamos inconscientemente, pues es cuando en aquel momento nos sale esta rabia y vamos al vecino o, ¿sabes?, o juzgamos. Entonces, claro, es poner conciencia antes del momento que ocurran las cosas. Empiezas a poner conciencia desde ahora, claro, para que tomes conciencia de que lo que tú realmente eres no es este personaje que está separado de todo. Y ese es un trabajo, ese es el trabajo que hacemos, ese es el trabajo que se hace a diario. claro. Entonces la vida nos presenta escenarios para ponernos en contacto con los miedos. En mi caso me presenta los escenarios que sean necesarios para ver lo que estoy listo para mirar. Y en el tuyo también, en el tuyo, en el cada uno de nosotros. Entonces, siempre y cuando no pierda de vista mi función, porque lo tengo en práctica desde ahora, eso es, como te digo, eso es lo que ocurre mucho. La gente quiere poner en práctica cuando se le está cayendo el mundo, pero es como todo. O sea, si tú eres un piloto y tú no practicas en el, ¿cómo te digo? Tú no practicas en el simulador las horas suficientes cuando estás en una tormenta, cuando estás en el avión allá arriba y te agarra una tormenta, no esperes que tú puedas maniobrarla como lo hubieses maniobrado si practicas en el simulador. Tú practicas en el simulador cuando no hay tormenta. Claro, un futbolista practica pateando la pelota cuando no tiene jugadores al frente para más o menos agarrarle el juego. Pues entonces nosotros en este espacio donde estamos en un espacio donde digamos no estamos atravesando esos procesos, aquí es donde nos recordamos. Aquí es donde recordamos cuál es el propósito, qué es lo que realmente deseo en mi vida, qué es lo que es más importante para mí, la paz interior. Mi deseo más profundo es la paz interior. Y ahora, una vez que tenemos claro eso y empezamos a ver el juego de preguntas y comentarios para que nos demos cuenta dónde el sistema de pensamientos del miedo está tratando de distraerme para sacarme del foco, volver a traer foco. Y eso es lo que se practica aquí. Ahora, es como todo, cuando sales por la puerta, ahí está la prueba del algodón. ¿Entiendes? Entonces quizá esta conversación que tuvimos aquí, si digamos en un futuro ella tiene ese movimiento de nuevo, pues pueda que lo viva de otra manera. Sí, sí. ¿Entiendes? Y entonces si volvemos aquí y nos recordamos y hay otro movimiento, pues se vive de otra manera. Y es como te das cuenta que la enseñanza está empezando a calar. No es un trabajo no cuando estás en el problema, sino de ir haciendo. Claro. Ya me ha quedado claro, ¿eh? Claro. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, y esta es muy simple. Te quería preguntar que, bueno, referente al principio de todo, cuando antes de la separación, que todo era unidad, y cuando empezamos a separarnos, pues entonces hubieron los opuestos, ¿no? ¿Cómo sabíamos allí en la unidad que todo era amor? ¿Qué era el amor si no sabíamos que el opuesto era el miedo? Si no conocíamos el miedo, ¿cómo podíamos conocer el amor? Claro, eso es una pregunta trampa. ¿Ah, sí? Sí, te voy a explicar por qué. Esa pregunta trampa proviene de la creencia de que hubo una separación. Y en el momento que ya tú partes de esa premisa, ya caíste en el hoyo. Porque nunca hubo una separación. Pero vivíamos en el amor.
Ok. y no conocíamos el miedo. No hay, de nuevo, estás haciendo una pregunta que te va a sacar por completamente del proceso, porque te está llevando a la creencia de que de verdad nosotros nos hemos separado. Entonces por eso es que aquí es donde constantemente, mira, el curso de milagros la contesta en la clarificación de términos, te dice, el ego exigirá respuestas que este curso no provee. Ya, claro. ¿Entiendes? Porque cuando yo hago la pregunta que dice, ¿cómo fue que me separé? Esa pregunta tiene que partir de una premisa que dice, ¿me separé? Porque de lo contrario la pregunta no existiría. Entonces, no tenemos que preocuparnos de si estamos en amor o no estamos en amor. La Biblia te lo explica a través del ejemplo de Adán y Eva, que están en el reino, que no hay nada, y de buenas a primeras, solo no comas del fruto de bien y el mal, simplemente no comas del fruto de los opuestos. Cuando supuestamente Eva come del fruto de los opuestos, tiene una experiencia, y en el momento que ella tiene esa experiencia, ya no puede sentirse que está en el reino. ¿Por qué? Porque en el reino no hay opuestos. Pero esas son analogías que se utilizan para tratar de alguna forma desvincular la mente y tratar de hacerle entender. Es como la del hijo pródigo. No hubo un padre, no hubo un hijo y no hubo nada. Lo que pasa es que eso es una forma de tratar de decir, el hijo pródigo lo tiene todo, no le hace falta nada, pero le dice al padre, dame mi herencia, que yo quiero crear mi propio mundo. Es una forma de decir, nosotros somos el hijo pródigo. Y el padre lo que quiere es que regresemos a él. Que es otra forma de decir, el padre lo que quiere es que recuerdes quién eres. Porque tú nunca te separaste de la fuente. Entonces ya esas preguntas se caen. Ya se caen. Llévalo a lo práctico. Sí, sí, vale. ¿Qué es lo práctico? ¿Cómo tú reaccionas al mundo? Ahí es donde está lo práctico, eso que te toca los botones. Ahí es donde tú puedes poner en práctica, yo no soy el hacedor. Si no soy el hacedor, esta persona no es la hacedora o el hacedor. Y si esa persona no es la hacedora o la hacedor, eso implica que esta persona no me está haciendo nada a mí, simplemente es su programación. Ahora, en vez de rabia, que en pasado eso es lo que surgía, porque yo creo que ahí me lo está haciendo a mí, ahora quizá lo que surge es compasión, porque me doy cuenta, claro, tú no estás haciendo nada porque eres una persona mala, eso es que esa es tu programación y yo tengo la mía también. O sea, tú eres tan defectuoso como yo. Todos los seres humanos somos defectuosos, solo que mis defectos van por aquí y los tuyos van por acá. Claro, claro, sí, sí. Y ahí es donde empieza la comprensión y la compasión a surgir. Entonces lo llevamos ahí a lo práctico. Sí, estas preguntas mejor dejarlas. Porque Sí, esa no te va a llevar a ninguna. Es que, mira, a mí me relaja decir que no tienen respuesta fuera. Claro. O sea, ya está. Claro. Con la mente no se entiende nunca. Efectivamente.